este video veremos la importancia de los productos notables y su uso a lo largo del estudio de la matemática en los diferentes niveles educativos. Los productos notables se utilizan en asignaturas como la matemática, el álgebra, la geometría, la trigonometría, el cálculo, la física, recorriendo transversalmente los niveles de educación básica y media y hasta los primeros semestres de educación universitaria en campos afines a la ingeniería y a otras ciencias. En la época de oro de los sabios griegos, conocida como la matemática helenística o cultura helenística, no existía el álgebra, pero Euclides, un famoso matemático griego, autor del libro Los Elementos, no solo anunció el cuadrado de un binomio, sino que lo demostró como tenía que ser gráficamente, geométricamente. Las proposiciones del libro 2, del tomo 2, son álgebra en forma geométrica. Y la proposición número 4 que vemos aquí en pantalla es una referencia histórica de lo que se conoce hoy como el cuadrado de un binomio. Estamos hablando de hace más de 2320 años. El cuadrado de un binomio entonces ya era conocido por estos sabios griegos. En la básica secundaria, el primer uso que le vas a dar a los productos notables está asociado con la factorización, ya que en general cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Por ejemplo, el cuadrado de un binomio, el cuadrado de x más y, corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. X cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Ahora bien, al revés, todo trinomio cuadrado perfecto se puede factorizar como el cuadrado de un binomio. X cuadrado más 2xy más y cuadrado es igual a x más y al cuadrado. Asimismo, el producto de una suma por una diferencia equivale a la diferencia de cuadrados. Y viceversa, la diferencia de cuadrados se puede factorizar como un producto de una suma por una diferencia. Los productos notables también se utilizan en el tema de la racionalización de binomios. ¿Y qué es eso? Bueno, en álgebra no se permite que dejes radicales en el denominador de una fracción. En este caso, tengo una fracción, la fracción 2 entre raíz de 7 más 3, y tengo un radical, una raíz cuadrada en este denominador. Eliminar estos radicales se conoce como racionalización. Ahora bien, para racionalizar este denominador, lo que se hace es que se amplifica, esto es, se multiplica la fracción por el conjugado del denominador. El conjugado de raíz de 7 más 3 es raíz de 7 menos 3. Como aquí puedes observar, aquí abajo te va a quedar un producto de una suma por una diferencia. Y eso es un producto notable. Entonces, esto equivale a raíz de 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Arriba se multiplica 2 por raíz de 7 y 2 por menos 3. Bueno, no voy a explicarte los pasos ahora que vienen a continuación, pues tú lo vas a ver más adelante. Aquí lo importante es que observes el uso que le estás dando en este tema a el producto notable
conocido como producto de una suma por una diferencia o producto de binomios conjugados. Entonces, 2 entre raíz de 7 más 3 se puede escribir como menos raíz de 7 más 3. Estas dos expresiones son equivalentes. La última se dice que está racionalizada. ¿Por qué? Porque no tiene radicales en el denominador. También hacemos uso de los productos notables y más concretamente del producto de la suma por la diferencia en la división de números complejos. Para dividir aquí 6 más 4i entre 5 menos i, lo que se hace es que se amplifica la expresión por el conjugado del denominador. En este caso, el conjugado de 5 menos i sería 5 más i. Observa que nuevamente el truco es construir aquí, como quien dice, un producto de una suma por una diferencia, o el producto de una diferencia por una suma, que es lo mismo. En esta división de complejos lo que se hace, repito nuevamente, es que se amplifica la expresión por el conjugado del denominador. Entonces, en el siguiente paso se multiplica arriba estos dos binomios y acá abajo se aplica el producto de binomios conjugados. Va a quedar como 5 al cuadrado menos i al cuadrado. Bueno, luego acá se realizan las operaciones indicadas y se obtiene el resultado final. 6 más 4i entre 5 menos i equivale a 1 más i. 1 más i es equivalente al cociente de 6 más 4i sobre 5 menos i. Nuevamente, nótese aquí que nos ha quedado un producto de una suma por una diferencia. En geometría analítica usarás con mucha frecuencia el cuadrado de un binomio. Acá, por ejemplo, en el tema de la fórmula de la distancia, vas a usar esta fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos cualquiera del plano. En este ejemplo se está utilizando esta fórmula para deducir la ecuación de una circunferencia. Pero en general, esta expresión se utiliza para hallar la distancia entre dos puntos cualquiera. Distancia igual a raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, donde xy y hk son las coordenadas de dos puntos del plano. Puedes acá observar que la fórmula contiene un par de cuadrados de un binomio, así que probablemente te toque expandir los cuadrados de binomios que aquí se encuentran. Siguiendo con el tema de la geometría analítica, pero ahora en las secciones cónicas, vas a utilizar con mucha frecuencia el cuadrado de un binomio. Acá te muestro en pantalla una circunferencia, una parábola, una elipse y una hipérbola, con sus respectivas ecuaciones canónicas o ecuaciones estándar. Seguramente que te va a tocar pasar desde una ecuación estándar a una ecuación general, la ecuación general de segundo grado de cada una de estas cónicas. Mira que cada una de ellas tiene cuadrados de un binomio. El caso de la hipérbola tiene 2, la elipse tiene 2, esta parábola tiene aquí un cuadrado de un binomio y la circunferencia tiene aquí también 2 cuadrados de un binomio. Ahora bien, un ejemplo para que mires. Acá tengo una circunferencia en su forma canónica, en su forma estándar. Esta es una circunferencia de radio 5 y centro en el punto 2, 3. ¿Cómo llevamos esta circunferencia de la forma canónica a la forma general? Sencillamente lo que debemos hacer es desarrollar
el cuadrado de cada binomio. Esto es expandir los cuadrados del binomio. En este caso, resolver x menos 2 al cuadrado, expandir y menos 3 al cuadrado, elevar 5 al cuadrado, y en este proceso encontramos entonces lo que se conoce como la ecuación general de la circunferencia. Listo, entonces x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado corresponde a la ecuación canónica, a la ecuación estándar de una circunferencia, y x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 2y menos 12 igual a 0 se conoce como la ecuación de segundo grado, la ecuación general de esta circunferencia. Ejemplos similares tendrás que resolver aquí para parábolas, hélices e hipérbolas. En ocasiones tendrás que hacer uso de los productos notables para hallar el área de figuras planas y el volumen de cuerpos sólidos, en fórmulas y en expresiones que generan estos productos notables o estos productos especiales. Como por ejemplo aquí en pantalla te estoy mostrando aquí en la primera figura un triángulo de base 2x más 2 yardas y una altura de 2x menos 2 yardas. El área de esta figura se calcula multiplicando base por altura sobre 2. Observa que al multiplicar la base por la altura te va a tocar aquí desarrollar un producto de una suma por una diferencia. En esta otra figura, que corresponde a un paralelogramo de base 3x más 4 y altura 3x menos 4, al encontrar su área, que equivale a base por altura, también tendrás que resolver un producto de una suma 3x más 4 por una diferencia 3x menos 4. Esta otra figura acá corresponde a un cuadrado de lado 3x más 1. El área de este cuadrado sabemos que es lado por lado, por lo que aquí te va a quedar el cuadrado de un binomio 3x más 1 al cuadrado. En esta otra figura tienes un círculo de radio x menos 3. X menos 3 es el radio. El área de un círculo equivale a pi por radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Al elevar este radio al cuadrado, tendrás que desarrollar el cuadrado de un binomio. Bueno, y acá a la derecha tengo un cubo y una estructura. En el cubo me dan sus lados, sus dimensiones. Tengo aquí un juguete o un cubo de lado x más 5, x más 5, x más 5. Por lo que su volumen equivale a x más 5 al cubo. Aquí entonces tendrás que aplicar el cubo de un binomio. Y acá abajo tienes una estructura en la que te piden hallar el área. La base es x más 6 por x más 6. Es una base cuadrada. El área de esta estructura sería x más 6 elevada al cuadrado. Un nuevo cuadrado de un binomio. Al final del bachillerato, y concretamente en lo que en Latinoamérica se conoce como la educación media, no se te extrañe que tengas que usar los productos notables para simplificar o demostrar identidades trigonométricas. Acá, por ejemplo, en la expresión seno de A más coseno de B al cuadrado, no es difícil reconocer aquí la estructura del cuadrado de un binomio, en donde el primer término sería seno de A y el segundo coseno de B. Al expandir esta expresión, nos va a quedar cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo,
más el coseno o el cuadrado del segundo. Esto es seno cuadrado de A más 2 seno de A coseno de B más coseno cuadrado de B. En este otro ejemplo, tienes aquí seno de A más coseno de B multiplicado por seno de A menos coseno de B. Observa que tenemos aquí un producto de una suma por una diferencia, un producto de binomios conjugados. Esta expresión equivale al cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, por lo que seno de A más coseno de B por seno de A menos coseno de B equivale a seno cuadrado de A menos coseno cuadrado de B. Finalmente, en la educación media y primeros años de estudios superiores en carreras afines con la ingeniería y las ciencias, vas a usar los productos notables asociados con el tema de la factorización, en la simplificación de fórmulas, en la simplificación de expresiones algebraicas y en el cálculo de límites y en el cálculo de integrales. No es mi objetivo que un estudiante de octavo grado o noveno entienda aquí cómo se calcula una derivada, una integral o un límite. Solamente aquí estoy utilizando un producto notable para hallar el límite de esta función cuando x tiende a 2. Lo que sí quiero mostrarte es que observes acá que el numerador de esta expresión x cuadrado menos 4 corresponde a una diferencia de cuadrados y que esta diferencia de cuadrados se puede factorizar como x más 2 por x menos 2. X más 2 por x menos 2 es un producto notable, es el producto de una suma por una diferencia. El uso de este producto notable facilita el cálculo de este límite. Por eso será muy recurrente que encuentres o que utilices los productos notables asociados con la factorización para calcular límites e integrales. Acá tengo a la derecha lo que parece ser un papel en rollo, me dan la altura, me dan el diámetro, me dan el radio externo y el interno y una fórmula para hallar el volumen de esta estructura, de este rollo. Dicen que ese volumen equivale a P por H multiplicado por R más R por R menos R. Aquí al final tengo entre paréntesis lo que corresponde a un producto de una suma por una diferencia. Esta expresión se puede escribir, se puede simplificar y el resultado equivale a una diferencia de cuadrados. Sabemos que R más R por R menos R equivale a R cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Entonces, ese resultado, el desarrollo de este producto notable, me permite escribir el volumen como B igual a P por H multiplicado por R cuadrado menos R minúscula al cuadrado.